Antonio Carrasco, de 21 años, había denunciado y contaba con medidas de protección, pero no fue suficiente. Su femicidio, ocurrido la semana pasada, reabre el debate, enciende las alarmas sobre el uso de tobilleras electrónicas, por ejemplo, para casos de violencia de género. Estamos con Eva Guerrero, abogada penalista, para hablar sobre esta realidad. Eva, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Bien, bueno, preocupado por esto porque no es primera vez que nos damos cuenta o ponemos sobre la mesa esta desprotección, ¿ah? A pesar de las denuncias, a pesar de las medidas cautelares más bien, porque muchas veces las cosas se denuncian, pero la protección para esas mujeres sobre todo que están siendo amenazadas, golpeadas, maltratadas, ¿se está ejecutando? ¿Se está ejecutando la protección? A ver, estamos viendo ahora que es insuficiente las medidas que hemos tomado, porque de lo contrario no pasaría en estos casos. Hay reformas que se hicieron efectivamente hace poco tiempo que precisamente lo que buscan es que se puedan decretar medidas cautelares, ya no solamente las típicas medidas de protección, de rondas periódicas de carabineros, ¿cierto?, de acceso al teléfono del plan cuadrante, sino que se habían incluso estimado que en casos de violencia intrafamiliar se podían solicitar medidas cautelares previo a formalización, es decir, sin que esta causa fuese judicializada, con el mérito de la denuncia, un juez puede decretar medidas cautelares. En beneficio de la víctima se estimaba, ¿cierto?, como suficiente para efectos de medidas de protección. Incluso se implementó esta modalidad del uso del dispositivo, ¿cierto?, de monitoreo telemático para efectos de que las medidas cautelares en procesos de violencia intrafamiliar pudiesen ser utilizados, ¿cierto?, decretados como medidas cautelares y que el agresor estuviese, ¿cierto?, monitoreado 24 horas por Gendarmería de Chile para efectos de que no se acerque ni a la víctima, ni a su domicilio, ni a su lugar de trabajo, e incluso se contemplaba que si la víctima estaba de acuerdo, también se podía instalar un dispositivo telemático a la víctima para efectos de poder hacer más efectivo, ¿cierto?, este monitoreo de una prohibición de acercamiento. Pero efectivamente son medidas que se tornan insuficientes para efectos de entregar una protección real a las víctimas. Sí, las tobilleras ya existen. ¿No hay suficientes? ¿El monitoreo funciona bien o no? Yo he visto algunas personas que han quedado con esta cautelar y que andan con una tobillera, pero no sé si hay suficientes dispositivos por la cantidad de casos de esta naturaleza, si es que el sistema de monitoreo funciona bien, funciona mal. Ahí yo creo que hay ciertas críticas que uno pudiese realizar, porque efectivamente el monitoreo, por ejemplo, una medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima es a su domicilio, a su lugar de trabajo, ¿cierto?, su lugar de estudio, o donde quiera que ella se encuentre, en cualquier lugar donde la víctima esté, el agresor no se puede acercar. Entonces, efectivamente, ¿tú cómo monitoreas en la práctica esa situación? Porque Gendarmería va a poder tener una geolocalización, ¿cierto?, del domicilio de la víctima, de su trabajo, de su casa de estudios, pero si, por ejemplo, está siendo, por ejemplo, inventando una situación ficticia, está siendo perseguida y la víctima no tiene, ¿cierto?, geolocalización, ¿cómo vas a efectivamente monitorear que esa persona está cerca de la víctima? Entonces volvemos a prácticas muy comunes, que la víctima tenga que llamar a carabineros, que carabineros llegue al lugar, y muchas veces en que funcionarios policiales puedan llegar al lugar de los hechos, lamentablemente la agresión ya se provocó. Entonces tenemos una falta, digamos, de capacidad humana también en poder atacar todos estos conflictos y en que efectivamente podamos otorgar una protección que sea mucho más que una medida legislativa, sino que efectivamente sean medidas complementarias y que efectivamente se puedan ejecutar. Mm. Entonces estamos al debe un poco en encontrar esas medidas que efectivamente sean eficaces, porque estos incumplimientos, si por ejemplo no tienen lamentablemente este desenlace fatal, si una persona, un agresor, ¿cierto?, incumple reiteradamente las medidas cautelares que están decretadas previa a una audiencia de formalización, en una audiencia de formalización se dan los presupuestos para que esta persona quede entonces sujeta a una medida cautelar de prisión preventiva, porque no acata, ¿cierto?, las resoluciones de los tribunales y no cumple las medidas cautelares. Lamentablemente, en que lleguemos a una denuncia y después tengamos un proceso de formalización, a veces pasa mucho tiempo. Entonces también hay una crítica también al proceso investigativo y al proceso judicial en poder reagendar estas audiencias de formalización en un plazo que sea breve para efectos de que efectivamente los tribunales puedan evaluar esta situación de forma real y agilizar un poco a veces estas causas que quedan en etapa investigativa, muchas veces por 1 año, 2 años, que es un plazo insuficiente donde las víctimas necesitan que efectivamente un tribunal reaccione en beneficio de ellas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un familiar
protege a la mujer, ¿verdad? En este caso atacada, que su agresor tenía medida cautelar y un familiar da muerte, por ejemplo, a la persona que está atacando, lo sorprende, por ejemplo, atacando a su madre. Entiendo que ya hay un caso que ha sentado jurisprudencia en que aparentemente esto se habría definido como una defensa propia. No sé cómo lo ves. Existe en nuestro ordenamiento jurídico circunstancias que efectivamente operan como una especie de legítima defensa de tercero, legítima defensa de familiares, ¿ya? Existen contempladas, digamos, estas situaciones en términos generales en nuestro sistema de justicia penal. No es una, digamos, no es fruto de las modificaciones recientes que se han hecho. Efectivamente, si tú buscas repeler, ¿cierto?, una agresión y atacas al agresor de tu familiar, o efectivamente tú estás, por ejemplo, caminando por la calle y ves a una persona, ¿cierto?, un hombre agrediendo a una mujer, tú puedes intervenir y efectivamente ahí opera esta causal de justificación, que se llama en términos jurídicos, de legítima defensa de terceros, legítima defensa de familiares, dependiendo de si tienes o no un vínculo con la víctima. Pero efectivamente el ordenamiento jurídico respalda esa situación, siempre y cuando, insisto, cumpla con los mismos requisitos que debe cumplir una persona que actúa en legítima defensa propia, es decir, proporcionalidad, racionalidad, agresión inminente, entre, digamos, otros presupuestos que contempla la ley. Pero efectivamente se contempla esa posibilidad. Si tú actúas defendiendo a una persona que está siendo agredida, en principio la ley te otorga esa protección y quedas exento de responsabilidad penal. Claro, bueno, no es que estemos llevando a resolver los conflictos por nuestras propias manos, pero se ha dado el caso y bueno, es importante conocer también que lo que tú dices, que hay una figura de protección ante estas situaciones, ¿verdad? Resueltas en defensa, en legítima defensa. Y ahora, finalmente, ¿hay alguna realidad, hay alguna forma real de poder cambiar este problema? Porque, por ejemplo, una persona que es formalizada por violencia, que queda con alguna medida cautelar, que es no alejarse, o sea, no acercarse a la víctima o tener un monitoreo por GPS, en fin. No hay prisiones preventivas, el sistema carcelario la verdad es que está colapsado, la fiscalización de que el tipo no se acerque es prácticamente imposible o son los menos casos. Entonces se da un panorama que hace pensar en que el avance en esto no sea mucho. Hay tantas urgencias también en materia delictual. A ver, hay dos hipótesis, dos situaciones distintas. Por ejemplo, si es que tú tienes una pauta de riesgo alto, ya, cada vez que una persona hace una denuncia por actos que son constitutivos de violencia intrafamiliar, se genera una pauta de riesgo, si es riesgo bajo, riesgo medio o riesgo alto. Estamos hablando siempre de riesgo para la seguridad de la víctima. Esa situación habilitaría para que en una audiencia de formalización se puedan a lo menos discutir medidas cautelares de alta intensidad, por ejemplo, una prisión preventiva. Al momento de decretarse o discutirse una medida cautelar de prisión preventiva, el tribunal lo que evalúa es si efectivamente existe o no este riesgo para la víctima y si la libertad de esta persona, la libertad del agresor, constituye o no un peligro efectivo para esa seguridad o esa integridad física o psíquica de la víctima. Si efectivamente esos presupuestos se cumplen, debiese decretarse la medida cautelar de prisión preventiva y el tribunal, pese a las críticas que podemos hacer de nuestro sistema carcelario congestionado, la verdad es que no va a evaluar ese punto. Lo que se debe evaluar efectivamente es si existe el delito, si participa esta persona en este delito y, en tercer lugar, si es que su libertad es o no peligrosa. Esos son los presupuestos que evalúa un tribunal para efectos de decretar esta medida cautelar. Por tanto, podría discutirse, ¿cierto?, la prisión preventiva en el caso de una persona que no obedece las medidas cautelares que se le decretan, sin mencionar incluso que si una persona tiene medidas cautelares por ley 20.066, o sea, ley de violencia intrafamiliar, esa persona, cuando incumple esas medidas cautelares, comete además otro delito que se llama desacato, que tiene penas que parten de los 541 días, que en resumen implica que una persona no obedece las resoluciones del tribunal. Por tanto, si tú a esa persona le comienzas a sumar delitos de desacato de manera reiterada, desobediencia a las resoluciones de un tribunal de justicia, uno esperaría, insisto, que en una audiencia de revisión de medidas cautelares, de formalización o de alguna otra naturaleza, se pudiese discutir, ¿cierto?, que pueda primar la medida cautelar de prisión preventiva. Efectivamente, comparto la crítica que haces. Muchas veces se decretan estas medidas cautelares pensando quizás de manera muy ingenua que estas personas las van a cumplir.
y efectivamente las incumplen y se materializan en nuevos actos de agresión, que efectivamente es lo que tenemos que tratar de evitar. De todas maneras, Eva Guerrero, muchas gracias por esta entrevista. De todas maneras, siempre recordar, porque en algunos casos sí ha funcionado el 1455 como fono especial para dar atención a las personas, sobre todo mujeres, que son víctimas de este tipo de ataques y maltratos. Gracias, Eva. Buenos días. Hasta luego, Gonzalo, que estés bien.